quisiera enmarcar el problema para que quienes nos escuchan tengan, digamos, o pongan en perspectiva lo que significa hablar de la universidad en México. Es un sistema muy joven. En 1950, hace 60 años, poquito más, en México había 50,000 estudiantes universitarios en todo el país. Actualmente en toda la educación superior estamos hablando de 3,200,000 estudiantes si aceptamos las cifras oficiales, y de esos 3,200,000, el 45% es atendido por las universidades públicas mexicanas, entre ellas las universidades federales y las universidades de los estados. Es una cifra significativa que ha ido disminuyendo porque efectivamente el sistema se diversificó, ha crecido la educación superior privada, han aparecido otras modalidades de educación superior, por ejemplo, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, los institutos tecnológicos, las solidarias, etc. Pero el papel de la universidad sigue siendo absolutamente relevante. Estamos hablando del 45% de la matrícula atendido por 41 universidades públicas, federales y estatales. Existen previsiones de que la cobertura tendrá que ampliarse a futuro. Actualmente estamos arribita del 30% el índice de cobertura en educación superior. La NUYES propone para el 2020 alcanzar por lo menos el 50% de cobertura, es decir, 20 puntos más. Hace unos días Peña Nieto hablaba del 45%. En el mejor escenario la NUYES dice el 60%, ¿sí? Lo que implica que vamos a vivir a futuro una expansión fuerte, no solo del sistema universitario, sino de la educación superior en su conjunto, con todas sus modalidades. Se ha ido aproximando el país a una estructura de la educación superior más equilibrada, en donde probablemente el 40-45% tendrá que estar en manos de la universidad pública, otro porcentaje, a lo mejor un 15-20% en otras modalidades públicas de educación superior, las que ya mencionaba, más la educación normal, y otro porcentaje, a lo mejor un 20-25%, no lo sé, en la educación superior privada. La pregunta es, ¿cómo vamos a regular un sistema de educación superior tan diverso que no cuenta hoy todavía con las reglas del juego establecidas, por ejemplo, para propiciar la calidad, sea de las privadas, de las tecnológicas, de las politécnicas o de las propias universidades públicas, que también tienen en algunos casos claros problemas de calidad? Hay un problema estructural que ha sido señalado reiteradamente, por lo menos a lo largo de la última década, que tiene que ver con esta tendencia a financiar la educación superior obedeciendo a los ritmos y tiempos de la política nacional. Y eso es algo que ha afectado tremendamente la calidad, pero también el tipo de expansión que estamos teniendo en la educación superior. La NUYES ha señalado en reiteradas ocasiones el pasar a un modelo de financiamiento multianual y a una política de Estado en materia de financiamiento para garantizar estabilidad, certidumbre, ¿sí?, y planeación de largo plazo. Si nosotros sabemos que no nos van a recortar los recursos, ¿sí?, podemos perfectamente planear el desarrollo de la educación superior y de la universidad, atender a más estudiantes, cumplir con los proyectos de investigación que se planteen, difundir la cultura y, por supuesto, rendir cuentas, que ese es el otro elemento. El problema del financiamiento no solo pasa por tener más recursos, sino también por rendir cuentas, pero en un escenario de estabilidad. Es evidente que la mayor parte de la investigación que se hace en este país se hace en las universidades públicas, federales y estatales. Recientemente el Foro Consultivo Científico y Tecnológico publicó el ranking de investigación científica, donde señala cuáles son las 20 universidades que aportan la mayor cantidad de investigación en este país. Y de esas 20, si mal no recuerdo, 16 o 17 son públicas. Uno habla
de este tipo de problemas cuando los siente. Es decir, lo que yo trato de decir es que ya estamos sintiendo todos los problemas de la educación. En la educación básica, ¿sí?, que hay problemas muy serios, ¿sí?, hay todo un debate también al respecto. ¿Qué vamos a hacer con la educación básica, con la educación media, ¿sí?, con la educación media superior, que ahora es obligatoria por ley, ¿no?, y con la educación superior y el posgrado? ¿Y qué significa en términos de un foro como el que se está planteando? Desde mi punto de vista, discutir con mucha apertura y amplitud de miras los temas emergentes. De nada sirve seguir discutiendo la agenda del pasado. Necesitamos ver a futuro, necesitamos discutir si es viable la ampliación de la cobertura, este asunto de la calidad, si podemos asegurar, por ejemplo, la calidad a través de los procesos vigentes que hoy operan de acreditación de planes y programas de estudio, si eso es adecuado, si, por ejemplo, el modelo de competencias es pertinente o no en el contexto en el que yo hablaba de nuevas tecnologías, de sistemas flexibles, de movilidad estudiantil, de movilidad de profesores, o no, es decir, lo debemos de adoptar o no, si debemos de imaginar nuevas formas de organización del trabajo académico, etc. Es decir, el foro tendrá que entrarle con mucha seriedad a estos temas difíciles, ¿sí? Y yo esperaría que fuera un detonante de la reflexión y la posibilidad de aclarar una agenda para los próximos años. Es decir, necesitamos poner énfasis en cuáles son los nuevos problemas, no la agenda del pasado. Yo ya no quiero discutir nada acerca de la vieja relación política Estado-universidad, ¿no? ¿Por qué? Puede ser muy relevante, pero hoy día es más relevante este problema de internacionalización, de comercialización, de empresarialización de la educación superior. Es mucho más importante el problema de equidad, es mucho más importante el problema de articulación de nivel, la articulación vertical del sistema educativo. Y es muy importante entender qué lugar juega, como tú bien decías, la educación no como el centro de la política, sino como el ingrediente fundamental de una política de Estado que persigue desarrollo con justicia, equidad, bienestar social. Entonces, ¿cómo le hacemos a partir de este foro, ¿sí?, para generar un debate entre todos nosotros, especialistas y no especialistas, y ver hacia futuro?